La sabiduría de Dios no tiene medida. Nosotros tenemos una experiencia propia del conocimiento, de nuestro acceso a la verdad a propósito de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. Algo semejante ocurre en Dios, pero sin estar sometido a la imperfección ni a ninguno de los elementos característicos de la creación, entendida como paso del tiempo, como desarrollo. En Dios las características personales suceden de manera íntegra y perfecta. Él es perfectamente sabio. Nosotros tenemos en el conocimiento la experiencia de la ignorancia, del error, incluso de la mentira. Nada de esto hay en Dios. Cuando nosotros conocemos, tenemos la capacidad de percibir lo que existe con todas sus características conforme nos van saliendo al encuentro, incluso con sus relaciones, con sus nexos y vínculos y con su valor. Ante Dios, toda la realidad se presenta de manera inmediata y no hay nada que se oculte a su inteligencia. Él lo ve todo, lo penetra todo, lo entiende todo, lo conoce todo. No hay ninguna realidad, ningún aspecto de la realidad que se escape de su sabiduría. Todo, en realidad, es transparente a sus ojos. Conoce la existencia de cada cosa, el desarrollo de cada cosa, el valor de cada cosa. Y esto se debe en el fondo a que toda la realidad creada proviene de su sabiduría. Es decir, no solo Dios percibe, por decirlo así, todo cuanto existe, y todo cuanto existe se le presenta en su verdad, sino que además todo lo que existe se sustenta en Dios. La belleza, la armonía, la transparencia de la realidad hallan su último sustento en la sabiduría de Dios. Él creó todo en esta armonía, en esta belleza, en esta figura que se nos presenta precisamente por su sabiduría y dejando en el mundo la huella de su propia sabiduría. Pero podemos ir todavía más lejos. Dios en su sabiduría nos conoce a nosotros. Desde antes de que existiéramos, ya tenía presente nuestro nombre. Antes de llamarnos y antes de tejernos en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía. Así lo afirma con emoción el profeta. Y también en cada uno de los momentos de nuestra vida, como lo dice el salmista, Él nos sondea y nos conoce hasta lo más profundo. Conoce nuestros pensamientos, pero también conoce nuestros caminos. Todas nuestras sendas le son familiares. Incluso si pretendiéramos escondernos de Él hasta lo más recóndito del universo, allí nos alcanzaría su palabra y su mirada, porque también nosotros somos perfectamente transparentes a sus ojos. Y si esto por una parte nos puede suscitar temblor y emoción, también hemos de vivirlo con una gran paz, porque Él que nos conoce es sabio y precisamente por eso entiende lo que nos ocurre y sabe lo que nos conviene. La sabiduría de Dios a propósito de nosotros es también la apertura de su amor para dirigirnos en la vida. Nos conoce y nos ofrece su sabiduría para que caminemos en ella, para que su palabra sea también el sustento y la luz que ilumine nuestros pasos. Cuánta serenidad y cuánta esperanza debe darnos la sabiduría de Dios a propósito de nosotros. No necesitamos, sería inútil, pretender engañar a Dios. No hay un instante de nuestra vida que Él no conozca.
Y si a veces en la oración nosotros le presentamos lo que nos ocurre, es precisamente para volverlo transparente a nuestros propios ojos y tratar de entender nuestros acontecimientos y nuestras decisiones a la luz de su propia mirada. Porque finalmente nuestra participación en su sabiduría consiste en esto: aprender a vernos como Él nos mira y aprender a ver lo que nos ocurre desde la perspectiva de su amor y de su proyecto de salvación. Por eso también, a propósito de la sabiduría, el salmista termina pidiéndole a Dios que lo escrute, que lo conozca, que no lo abandone. Es no solo la constatación de un hecho, Dios me mira, sino además el deseo de que esto se cumpla. Mírame, Señor, sondea mi corazón. La sabiduría de Dios llega a tal punto que además se nos da a conocer. Y cuando Dios nos habla en verdad. Él nunca nos engaña ni nos transmite algo que se oponga a la verdad que es Él mismo. Él nos comunica su verdad, la verdad de su propio misterio hasta donde nosotros lo podemos ir conociendo y la verdad de su plan de salvación. Él entra en comunicación inteligente con nosotros porque tan grande es su poder que ha decidido crear a alguien capaz de escuchar su verdad y de conocer como Él. Uno de los signos de la imagen y semejanza de Dios que somos es precisamente nuestra participación en la inteligencia. Podemos conocer y así podemos dirigirnos inteligente y sabiamente al Dios que es sabio y todo lo entiende. A Él le pedimos que no deje de iluminarnos con su sabiduría, que nos participe de esa sabiduría para que todo lo que emprendamos y realicemos sea verdaderamente iluminado por su presencia y que sea la sabiduría de Dios la que guíe nuestros pasos hasta el encuentro pleno de su propio amor, cuando lo veremos cara a cara.